bien, y ahora sí vamos a invitar a la próxima, que es la señorita, no sé el estado civil, le pregunto. Gisela Marciota, quiero saber. Pero no pregunte esas cosas. No sé, qué sé yo. Buenas. No sé si... ¿Cómo va? Señorita, no sé. Y ya a esta edad yo digo señora, qué sé pero... yo. Elegí Ya lo que a quiera. esta edad, Elegí lo que quiera. pero... Me senté arriba de una docena de huevos. Ahí está. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Voy a ¿Y vos poner- cómo estás? Vamos a ponernos el alcohol que acabamos Sí, de nosotros entrar. siempre estamos alcoholizados yo ya. acá. Sí, muy bien. Ya me acabo de poner. Ahí ¿Cómo está. fue esto de querer ser o a dedicarte a la política? ¿Cómo Perdón, fue la...? ¿Desarruino la decoración? No, tenemos Te digo, sillones estamos nuevos, estrenando además. Estamos sillones. estrenando. Entonces estamos estrenando el almohadón, vamos a Vamos a ver. encontrarle la vuelta, claro. ¿viste? Sí, todavía estamos en eso. Bueno, ¿cómo fue esto de dedicarte a la política? Bueno, siempre digo que fue como un tránsito muy, muy natural que se fue dando, que, bueno, y venía pensando también porque justo el lunes es el Día del Periodista. Aprovecho por Porque vos sos adelantado vos para sos mandarles periodista. saludos. Claro. Sí. Bueno, por lo menos todos te conocemos primero en ese rol. Claro, y desde ese lugar, y justo pensaba hoy también sobre eso, a ver, siempre digo que el periodismo es una forma de vida, que es una forma de mirar, que es algo que uno tiene adentro, que vos podés estudiar, podés capacitarte, buscar herramientas, pero Estás tiene... haciendo una nota continuamente de lo que ves. Todo el tiempo estás mirando eso y estás buscando el título y estás buscando la historia. Entonces esas historias que contaba, por lo general, historias de vida que visibilizaban injusticias, las contaba, las mostraba y quedaban como en un lugar para que alguien las resolviera. Claro, no eras parte de la solución, No, exacto. Claro. Tantos años haciendo eso que me empezó a pasar que me faltaba la herramienta para ver si podía acercar algún tipo de solución a esa injusticia que estaba contando en esa historia. Claro. Y la verdad que la herramienta para acercar esa solución, para acercar la posibilidad de resolver eso que estaba contando es la política. Así que la política para mí es eso, ¿no? Como un complemento que me estaba faltando en el periodismo cuando contaba y visibilizaba eso que había que modificar. Que no es Estás- poco, digamos. Es un montón. Visibilizarlo ya es un montón. ¿Cuánto hace un que estás montón. en política, en tiempo? A ver, yo siento que en política estamos todos todo el Bueno, tiempo. pero me refiero ¿no? con Que un es cargo como- por ahí. No, que pero es como- esos son clases que le vengo dando desde Ella el me año está, pasado. me está educa a mí. educando. Desde el año pasado que le digo, no tiene que ver con lo partidario, política hacemos Ahora yo todos. sé que soy político, no Sí. partidario, pero soy No político. partidario, pero es Exacto, político. sí, todo el tiempo, ¿viste? Cuando uno toma decisiones, Sí, obvio. todo el tiempo está en ese rol de Pero ocupando ciudadano. un cargo, ¿cuánto? Ahora, a ver, ocupando un cargo hace muy poquito, porque Claro. asumí como diputada el 29 de enero del año pasado. Y haciendo política en el sentido de estar con este compromiso diario, cotidiano, desde el momento que acepté ser candidata en el año 2017, a partir de ahí fue un compromiso que no abandoné, como tampoco abandoné el periodismo. ¿Y qué porcentaje de desilusión hubo en estos 4 años? ¿De desilusión? Sí. No, para o no, nada. o sea, no es que tiene que haber una desilusión, pero viste que uno a veces tiene la fantasía, no, cuando esté ahí voy a hacer un montón de cosas y de pronto estás ahí y digo, no es tan fácil. No es tan fácil modificar la realidad, no es fácil No, y sobre obvio. todo la realidad con la que nos encontramos cuando asume el gobierno Alberto Fernández y sobre todo con la nueva realidad que nos encontramos a partir de la pandemia. pandemia. Eso modificó absolutamente todo el escenario a nivel planetario. Digamos, no es algo que nos está pasando a nosotros acá en la Argentina, nos pasa en el mundo. Y después me encontré, sí, con tiempos distintos respecto del Congreso de la Nación, por ejemplo, que obviamente yo me la paso, presento muchos proyectos y hay Llegan. claro, y hay un trámite legislativo que se tiene que cumplir. Yo lo aprendí como mamá de chiquita. Claro. Que viste que pues, yo ya Se llame esto ahora. No, porque de Son verdad proce- la visión del ciudadano de a pie es, esto no hacen nada. No, y Porque haces un montón. Querida, a veces, no es Pero que pará, vos ¿está bien o está mal que tarde tanto? No, es que Es así. es que no llegan los proyectos No, claro, todos. O claro. sea, vos haces el proyecto y tiene un tránsito y tiene que Exacto. cumplir con ciertos requisitos, con los A ver, son vistos. leyes, digo, es algo muy importante lo que No, estás no, no, haciendo, no digo que no lo podría ser hecho a la velocidad que a lo mejor a lo que uno le gustaría, porque no es esto de, bueno, son leyes que de verdad modifican después
la realidad en profundidad. Entonces tienen un procedimiento que yo como periodista lo conocía, pero después cuando vos decís, Cuando bueno, lo pero... vivís, Es ahí donde decía la desilusión. Sí, no es pensando una- que uno... Yo pensé que iba a decir eso. Claro. ¿Viste? Vos creerás. Bueno, esto trata la primera pregunta de la gente, así A que ver. vamos a esa y seguimos chusmeando. Dale. Hola, mi nombre es Vanessa y mi pregunta para Gisela Marciota es ¿cómo la pandemia afectó a diputados y cuáles son los proyectos que están tratando en este momento y que son importantes que salgan? Bueno, ¿cómo afectó? Afectó obviamente la presencialidad, eso es lo primero que afectó, como en todo afectó eso. Sí. De hecho a mí me pasa y también lo cuento siempre, que asumí el 29 de enero. ¿Fuiste un mes y nada más? No, muy poquito Menos. porque además estábamos en En extraordinarias. extraordinarias. Claro. Entonces el 1 Es de que marzo... vos asumís, digámosle a la gente, evidentemente estabas en un número en la lista que no habías entrado. No, exacto. Claro. Era la lista que encabezaba Daniel Filmus en ese momento y como hubo corrimientos porque hubo diputados y diputadas que fueron al Poder Ejecutivo, ahí fuimos como asumiendo los que estábamos. Carlos Tuviste Heller. escaloncitos. Claro, Carlos Heller asumió en estas Y condiciones bueno, también. pateó unos 4, qué sé yo, dijo yo soy diputada, ya está. Y- Entonces, claro, porque es raro si no decir asumí en enero. Porque Claro, eso, ¿por qué? no, Si bueno, todos porque asumieron en ese diciembre. caso fue, mira, fue así. Juan Cabandier era quien integraba la lista del 2017. En tercer lugar estaba Juan Cabandier en ese momento en la lista. Él era diputado, pasó a ser ministro de Ambiente y asume Carlos Heller, que estaba cuarto en la lista. Claro. Se va Daniel Filmus, que va a asumir como titular de la Secretaría de Malvinas Argentinas, y estaba yo en quinto lugar y asumo en reemplazo de Daniel Filmus, que se pasa al Ejecutivo. Perfecto. Ahí fue ese es el corrimiento y asumo el 29 de enero. El 1 de marzo se inaugura la asamblea tradicional, la asamblea legislativa que inaugura el presidente. Sí. Por primera vez Alberto Fernández, porque Claro. había asumido en diciembre. Era una fecha muy importante Vos y de estabas ahí. mucha expectativa. Sí, estaba ahí. La verdad que fue muy emocionante. Estábamos todos muy emocionados con ese 1 de marzo. Era escuchar al presidente por primera vez en Asamblea Legislativa y a los 19 días Quédate en casa. ¿Viste entramos... eso que viste? No, ahora no lo vemos. Sí, exacto. Y a los 19 días nos pasó lo que nos pasó a todos y a todas y tuvimos que reformular, a ver, claro, se había que reformular un montón de cuestiones, hay que ponerse de acuerdo también con la oposición, cómo iba a funcionar el Congreso de la Nación, cómo era esto de la virtualidad, un sistema tiene que ser muy preciso y muy exacto para votar. Pará, y al principio técnicamente no había nada. Nada. O sea, había problemas técnicos, no solamente... Había que resolver todo. Claro. Había que resolver el tema de cómo identificás que el diputado es el diputado o la diputada que tiene que votar, cómo garantizás la identidad de esa persona, cómo ¿Estás garantizás ahí? ¿Estás ahí? ¿Cómo garantizás el quórum Claro. para que se dé quórum? Porque viste que en la Cámara de Diputados vos te sentás y cuando te sentás das Claro, quórum. claro. Si te Tutujes. parás... Sí. si te Tutujes da parás- quórum. Es portugués. Claro, ponele. Te parás y se pierde el quórum. Bueno, si vos estás en tu casa, ¿cómo garantizabas el quórum? Bueno, Claro. se armó todo el sistema de VPN y bueno, todo un sistema que tardó y demoró porque había que armar todo de ¿Y cero. mientras qué hacías? Bueno, Además de arrancarte los pelos. No, yo hacía... Claro, me a ver, imagino. Sí, hicimos un montón de proyectos, la verdad que con en el despacho... Porque digamos que- también que cada uno de los diputados tiene un grupo. Un equipo de trabajo, Claro, un equipo de por trabajo. supuesto. ¿Qué hacían? ¿Se juntaban por Zoom para pensar Todo por cosas? Zoom, sí. Nosotros teníamos las reuniones como si estuviéramos en el despacho, pero por Zoom, que eso nos mantuvo además de muy activos, conectados. Activos, claro. Y la verdad que empezamos a tener una agenda que estaba muy lejos de la agenda que yo me imaginaba que iba a tener antes de la pandemia. Empezamos a tener una agenda de la Nueva. pandemia. Claro. Empezamos a ver que había cosas que resolver vinculados a la pandemia y empezamos a presentar proyectos en ese sentido. De hecho, el Congreso el año pasado que trabajó y mucho, es más, te voy a decir que tuvimos más sesiones que en 4 años de Mauricio Macri presidente. Y fueron todas sesiones virtuales, excepto al final, el último tramo del año, que ya pudimos tener cierta presencialidad, quienes no éramos pacientes de riesgo, quienes éramos menores Vos la de pasaste 60 años. mal. Vos Sí. sos uno de mis grandes ejemplos de la pandemia. Yo Sí. te vi un reportaje que no me puse a llorar en mi casa de Pero ahí. Me Sí, perdí. la ¿Por pasé qué la horrible. pasaste mal? Por el COVID. Porque vos no, tuviste- no la, no la sabía. soltaba el COVID. ¿En serio? Sí, estuve como casi 3 meses para recuperarme y decir, bueno, ahora estoy de nuevo en mi eje, digamos. ¿No llegaste a que te entuben eso no? No estuve internada, por suerte. Pero no sí, salías. Pero no podía salir, aparte tuve neumonía bilateral,
que es como ya casi Sí, sí, clásico. ahora es, ¿qué tenés? COVID, listo, tenés neumonía viral. De hecho, bilateral. cuando fui a hisoparme, el día que yo había perdido el gusto y el olfato, amanecí así, sintiéndome como estado gripal fuerte. ¿Pudiste saber de quién te contagiaste o no? No, me O la sea, no paso hubo un- pensando, pero todo Qué el tiempo, lástima. todo el tiempo, Para ir a todo el tiempo. buscarlo. Digo, no sé, pero aparte nadie de mi alrededor tuvo en ese momento. Entonces, digo, no sé, pensaba, no sé, en el ascensor, no sé, Sí, cualquier sí, cosa. te O a lo imaginás mejor cualquier era un cosa. asintomático Sí. y nunca se dio cuenta la persona que que lo tuvo. tenía. Pero, y ese día que amanecí sin gusto y sin olfato, que me fui a hacer el hisopado, me hacen una tomografía, porque ya sin gusto y sin olfato era muy obvio Sí, que sí, tenía. no, no zafaba. Y ahí también ven las lastimaduras que provoca esta neumonía bilateral, que es muy característica de COVID, y me dicen, no esperamos ni el resultado, eso es Ya está, obvio sí. que sos positivo, y me dieron la medicación justamente para esa neumonía, que es Buenísimo. un antibiótico fuerte y eso. Bueno, tenemos Pero- otra pregunta de la gente. Sí. Dale. Hola, ¿qué tal? Soy Federico de Munro y quería preguntarte, Gisela, tanto como madre y diputada, ¿qué pensás acerca de la presencialidad de las clases y cómo ves el futuro de la educación en el país? Bueno, ¿Madre de cuántos? 2. ¿Edades? Que los tengo, acá están. Sí, los vi, pero no pregunto Acá están, acá por las están, dudas. acá están. ¿Qué edades? Rafael, ahora, el 1 de julio, va a cumplir 11. Y Alfonsina, el 3 de julio, va a cumplir 7. O sea, plena primaria. Sí, están. Digo, en para plena ubicar la primaria. respuesta Sí. también con tu edad. Alfonsina el año pasado egresó salita de 5 virtual. Nunca empezó primer grado. Y ahora empezó primer grado este año. Claro, recién ahora. Empezó. Ah, porque acá tenemos ahí a los están. chicos, te acompañaron Alfonsina. el día de la jura. Sí. Pero Qué para no lindo. faltarle al televidente que hizo Sí, la pregunta, La presencialidad, a ver, la presencialidad no es un debate, todos queremos presencialidad, todos queremos las escuelas abiertas, todos queremos los chicos en el colegio. Eso a mí no me gusta cuando se traslada y se reduce el debate a presencialidad sí, presencialidad no. Y no se pone en contexto, ¿no? Estamos en contexto pandémico, en contexto pandémico con datos muy duros de las últimas semanas respecto de los niveles de contagio que tenemos, respecto de lo que estaba pasando con el sistema sanitario, sobre todo en las ciudades de mayor densidad de población, donde circula muchísimo más rápido el virus y donde los contagios parecían imparables en un momento, y con un sistema sanitario y con la terapia intensiva colmada casi en un 90% en muchos de los casos. En ese contexto, me parece que ahí tenemos que debatir o no debatir. Yo creo que hay que tomar medidas como tomó el gobierno nacional, muy concretas y muy precisas respecto de eso. ¿Cuándo aumentaron los casos? Empezaron las clases el 17 de febrero. Naturalmente en ese momento aumenta la circulación, porque es lógico que aumente la circulación. Cuando empiezan las clases, empezaron a aumentar los casos. Agregamos que llega el frío, donde también empeora las condiciones para lo que tiene que ver con los contagios. Entonces, todas las condiciones dadas en ese contexto, en un contexto pandémico, y con esos números, que esos números son personas contagiadas o esos números son personas que perdieron la vida, entonces en ese contexto a mí me parece muy importante tomar las medidas adecuadas, priorizando la vida por sobre todas las cosas y la salud de los argentinos y las argentinas. En ese contexto a mí me parece que Y las después, clases son un peligro. ¿Qué pensás que va a ocurrir? Porque viste que te pregunta... Sí, a ver, yo creo que estamos en un tránsito hacia algo completamente nuevo. Yo creo que nada va a volver a ser como antes, como ese antes del 19 de marzo del seguro año que no. pasado. Creo que hay cosas que llegaron para quedarse, hay cosas que hay que ir resolviendo, como por ejemplo el tema de la conectividad, que es un tema muy importante justamente para que no garantizar hay en todos lados. que no hay en todos lados, y que es un tema que hay que trabajar seriamente para ir resolviendo, y que esa conectividad alcance a todos y a todas, y no solamente niños y niñas, para que puedan acceder a una educación virtual en caso de ser necesaria, sino también para lo que es el teletrabajo. Es una herramienta hoy Sí, indispensable. yo por ejemplo estoy en pandemia. estudiando y estoy estudiando en la UBA, en la universidad. Y claro, la UBA tiene eso, que no sabés a qué fue, porque Me obviamente imagino. no tenemos plataformas pagas ni todo eso, se nos corta a los 40 minutos, volvemos y No, y el así. esfuerzo de los docentes. Pero, a los docentes pero no todos tam- los alumnos tienen la conectividad. pero no solo los alumnos, los Las niños, las escuelas no niñas, tienen, las escuelas no no lo tienen. tienen. En la ciudad de Buenos Aires, Pero el que tema, estamos ¿sabés qué es lo hablando. más grave? Que no llega, no es que no tienen. Porque no tener significa, bueno, le pagamos el servicio, suponete. Sí. No tienen, no no hay, pasa no el cable llega. para que te no tenga. llega. Yo he estado Claro. en colegios rurales Sí. donde los maestros mandan un mensaje, tiran el celular al aire
para que salga el mensaje. Sí, Lo igual vi te yo. digo algo, Julián, no hace falta irse tan lejos. No, no, no. Vos acá en la ciudad de Buenos Pero Aires, la rural- ciudad más rica del país, recorres un poquito, No, te vas a pero- la zona sur y no tienen conectividad dentro de la Rural escuela. es un ejemplo, ahí... O sea, ese es el extremo, Sí, digo, sí, pero sí, sí. pasa en el distrito más rico de la República Argentina. Y no solo que afecta a niños y niñas, también hay que destacar, y yo reivindico y valoro muchísimo el esfuerzo que han hecho los maestros y las maestras todo el año pasado y este Para año. poder estar, para aprender. Para readaptarse. Claro, a aprender, a dar clases. Para readaptarse y poniendo sus propias herramientas, porque Sí. las escuelas no les dieron las herramientas a los docentes y a las docentes, no les dieron computadoras, no se dieron datos para que usen en el momento de dar clases, están poniendo los datos de su propia casa o de la conectividad de su propia casa Claro. o de su propio celular para poder dar esas clases. Digo, hay un montón de cosas a resolver. Yo creo que todo eso, y espero en este caso lo que tenga que ver con resolver desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que han levantado una bandera que digo, bueno, qué bueno que ahora se acordaron de la educación, porque es algo que en la Ciudad de Buenos Aires sabemos que deja bastante que desear respecto de la cantidad de vacantes que siempre quedan niños y niñas afuera, la infraestructura de las escuelas. Bueno, hay un montón de cuestiones que no están bien en materia educativa. Pero ¿cuánto hace que no estamos bien a nivel educativo? Porque yo, viste que las pruebas pizza y todas esas cosas nos dan siempre cada vez peor. No hablo de partidos políticos, hablo de nuestra historia argentina. Es como que vamos... Sí, a ver, en la Ciudad de Buenos Aires sí hay yo digo que es como una política sistemática de vaciamiento de lo que tiene que ver con la educación pública. Esto es algo que lo podés ver si vos mirás el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, desde que asumió Mauricio Macri hasta ahora que gobierna Horacio Rodríguez Larreta, como año tras año lo que se fue haciendo, lo primero que se hace es subejecutar el presupuesto en educación, es decir, se asigna una partida, una cantidad de dinero para el área de educación y no se usa toda. Se usa menos. Con lo cual, ¿eso qué hace? Que al año siguiente, cuando tenés que hacer el presupuesto, decís, no, pero ves que se usa menos, entonces no le vamos a asignar más, si no hace falta. Falso. O sea, falso digo en el sentido, no es que no hace falta, es que no la usaste porque es una decisión política no usarla y no invertir en educación vinculada a la educación de gestión pública. Entonces se reduce la partida y así año tras año. Reducción de partida y subejecución presupuestaria. Todos los años. Todos los años desde que se instrumentó la inscripción online, que en realidad lo que hizo para mí la inscripción online, que es un sistema muy perverso. Y digo perverso porque ya de por sí, a priori, deja fuera a un montón de niños y niñas que a lo mejor no tienen conectividad para ingresar la mamá y el papá a escribirlos. Y lo difícil que es la inscripción online. Yo la hice para mis 2 hijos. Complejísima. Millones de horas adelante de la computadora tratando de entender el sistema. Y después lo que hizo el sistema, que es lo único, diría, bueno, entre comillas, es mostrar y poner en evidencia todos los niños y niñas que quedan afuera. Porque ahora sí sabemos que todos los años hay entre 15.000 y 20.000 chicos que no pueden conseguir su vacante en la Ciudad de Buenos Aires. Y después podemos ir a la parte de infraestructura, y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con no invertir en sostener las escuelas y tenerlas en condiciones para que los chicos estén seguros adentro de la escuela cuando están adentro de la escuela. Entonces, esto es un tema que en la Ciudad de Buenos Aires hay una decisión política de ¿Qué vaciamiento. se gana de con la esa decisión educación. política? Son de, a ver, Porque es como tener una panchería y no querer vender panchos. no, Digo, si a vos ver, tenés una panchería, querés hay vender panchos. hay un concepto de que No, pues hay muchos rubros en una ciudad. O Bueno, sea, pero- no hay que pero ser me el parece único que- rubro. Mirá las plazas que están divinas. Hay pero- prioridades diferentes a la hora de gobernar. Eso es el tema. Digo, hay gente que considera más importante quizás tener una maceta En la esquina o en la bicisenda y que no la tener escuela, las escuelas claro. en condiciones o no tener las vacantes y hacer las escuelas que se prometieron. Digo, son decisiones políticas. Yo el otro día me acordaba de los jardines de infantes y dije, me tendría que tropezar con los jardines de infantes, no los Nos encontré. tendremos- Ahora te quiero preguntar algo porque sé que es un proyecto tuyo que lo presentaste y a mí me surgió una duda. A ver. Que son las asignaciones a las madres. Sí. Bueno, algo que yo no tuve nunca en mi vida, la cuota alimentaria, pero más allá de Sí. eso, la asignación que se le está dando nacional a las madres, ¿cómo se puede discriminar, estoy pensando yo, porque debe haber papás también que están a cargo de los niños? Sí, lo que esto es así. Lo que sucede hoy es que la asignación familiar la cobra el papá. Es así. Es Pero así. pará, tiene que estar casado legalmente, tiene que mostrar que es el... Es el que padre.
Padre. O sea, la asignación familiar se cobra por tener un hijo, Porque el digamos. hijo tiene no un me lo apellido. muerdas, no me lo muerdas, es el padre. No, pero esperá. Perdón. No, pero digo, Perdón. no, pero con el solo hecho de que tenga tu Con hijo ser el el papá, apellido, claro. ya puede cobrar. Exacto. No importa o sea, si vos vive con ellos o no. demostrás que tenés hijos, a partir de que demostrás que vos tenés hijos, sos el papá del niño o de la niña, cobrás la asignación Ok. familiar. Lo que está pasando, y que por eso presenté el proyecto, es que cuando los papás se separan, no están juntos, digo, no solo a veces incumplen con la cuota alimentaria, que es un gran y enorme tema también, a trabajar profundamente para que esto empiece a tener otro cauce, pero mientras no cumplen con la cuota alimentaria, los papás están cobrando la asignación familiar que le corresponde al niño o a la niña, porque Y no es se lo para dan. y no se lo dan. Entonces, Ahora, ¿y cómo por se lo discrimina, general, cómo se discrimina cuando es menos, ¿no? Que los padres, Ahí que el tenés padre, el varón vive con sus hijos. vos ahí tenés que demostrar. Lo que nosotros proponemos en el proyecto es que, per se, naturalmente, de entrada cobra la mamá la asignación familiar. Ahora, si el que está a cargo es el papá, bueno, en este caso, como son menos, los papás que están a cargo, que Tienen que hagan ir el a- trámite. Ok. Que hagan el Ah. trámite, que demuestren que están a cargo. Y ahora, por ejemplo... Y lo mismo, y lo mismo Sí. en caso de que sea un hogar de dos mamás. Porque puede Claro, pasar. donde vivan los chicos Claro, en realidad. donde No, es vivan decir, chicos, no importa si es exacto, mamá o no papá. importa, claro. Donde vivan los chicos. Exacto. O sean dos ¿Quién papás. Es dos papás. Sí, Entonces sí, sí, lo siempre que lo sea. cobra quien tiene el sueldo más alto. El papá con el sueldo más alto o la mamá con el sueldo más alto. Y si es otra persona que está a cargo, también tendrá que demostrar que es, no sé, el tío, la tía, el vecino a cargo, bueno, quien esté a cargo cobra la asignación familiar. Pero no depender de la buena voluntad del otro Claro. que está cobrando esa asignación y que te la tiene que dar y no te la da. Entonces, Ahora, eso- como está hasta ahora, si yo soy la mamá y el chico está conmigo y lo cobró el padre y no me lo da, ¿también es un trámite? es un trámite Que no creo que muy sea largo. rápido, No, claro. por eso. Es que el por tema es que eso- no, eso tiene que ser... Otra cosa, ya hablamos de los proyectos que tardan 250 años hasta que se... ¿Cómo es ese tema? Vos presentaste el proyecto y Sí, ¿qué ya- viabilidad tiene? No, tiene, lo que pasa es que, a ver, no, tiene mucho consenso porque la verdad que es un tema que preocupa y ocupa. Es sentido común, o sea, como lo contamos, es sentido común, no es que estás... Y la verdad que, a ver, es urgente. Es urgente. Pero Ese ¿cuánto es el tema. tarda? ¿Cuánto Es tardaría? urgente. Bueno, no hay un tiempo, ojalá yo tuviera... Pero más o menos. Ojalá pudiera decirte 15 No, días, no, 10 no, días. No, pero un año. No, Porque mira, ya lo deben haber discutido en la comisión, o sea que esto No, ya... recién entró porque lo presentamos esta semana. una No, vida. lo Ah, o sea, presenté. está nuevito. Vienen recién. 2 cepas de Está, COVID y mira, sale. recién entró el lunes, hoy que es sábado. Sí. El lunes lo presentamos. O sea que recién esta semana me van a decir que yo más o menos estimo en qué comisiones va a entrar. Sí. Porque mesa de entradas, después de ahí se dice, bueno, por ejemplo, este tema, que es la asignación familiar, Sí. es muy de mujer. Minoridad y familia. Exacto, puede ir a minoría de familia, puede ir a la comisión de la mujer, hay distintas comisiones, depende de la temática, va a distintas Ay, comisiones. Ahí se debate y se busca ¿Cuánto tiempo se dictamen. Se debate, no es tan fácil la vida. No, pero aparte depende de la cantidad de comisiones además a las que haya sido porque si vos asignado. no querés que salga un proyecto, lo mandás a muchas comisiones. Yo después te enseño esa parte. Claro, te puede tocar que va a una sola comisión directo o Y te ya puede está, es tocar más que fácil. va a 3 comisiones. Si va a 3 comisiones, no. primero se debate en una, después en otra, después en otra y después con las 3 juntas. Y después tenés que lograr el dictamen, que es la cantidad de firmas suficientes para que quiere decir que hubo acuerdo dentro de esas comisiones para que eso pase al recinto. Al recinto. Y ahí Después se llegó- tiene que tratar. Claro, y después se tiene que bajar al recinto y después se tiene que debatir en el recinto y después tenemos que votarlo y ganar la votación Y para una que vez que tenga termina media todo sanción. eso, según en qué cámara, si es la alta o la baja, pasa a la otra. Ponele que vaya a ser en diputado, si es diputada nacional. Termina todo eso y empieza todo lo de mesa de entrada en Senado. Todo En de el lo Senado. mismo. Y todo lo mismo que pasó en diputados, Pasa en en el el Senado. Senado. Y Una locura. ahora te voy a decir una cosa. Ponele que fue el Senado. Que haya internet, porque si No. no, olvidate. Ponele que fue el Senado que logramos ya la media sanción de diputados. Y en el Senado le hacen una modificación. Vuelve Chiquita, para atrás. vuelve a diputados. Por eso no te puedo decir. Y el cuando tiempo. termina todo eso, el presidente mejor que diga, sí, lo firmo y se terminó porque si no... Bueno, tenemos otra empezó pregunta de la todo. gente que espero que sea fácil. A Ay, ver. sí. Dale. Hola, mi nombre es Carolina y le quería preguntar a Gisela, ¿cuáles cree que fueron los aciertos y desaciertos que tuvo la Argentina para combatir la pandemia? ¿La Argentina o el argentino? No entendí. La Argentina, La Argentina. creo yo, ¿no? Aciertos.
Aciertos y Y desaciertos. A ver, lo primero a mí me parece como un enorme acierto y eso fue lo que a mí me dejó muy tranquila y te diría que hasta, bueno, orgullosa también, ¿no? De las decisiones que fue tomando el gobierno nacional, el presidente Alberto Fernández desde el primer día, desde ese 19 de marzo a la noche cuando anunció que entrábamos en esta cuarentena. Que priorizó siempre la salud y la vida de los argentinos y en eso fue sumamente coherente. ¿La primera todo fue el la de los tiempo. 15 días? La primera. Claro. Sí, la primera de los 15 A mí días. que igual sí, me sí, sí, gustaba bueno, la porque foto no que sabía. estaban todos de acuerdo. Esa foto me Esa gustaba. foto te ponía la piel de gallina. Esa Duró foto me poco, pero gustaba. bueno. No, duró un año. No duró el año de elecciones, pero sí duró el año pasado. Sí, casi todo el año pasado. Sí. Después obviamente a mí me parece que, bueno, hay una forma de hacer política distinta que es el caso del macrismo que se rige mucho por las encuestas y cuando, a ver, gobernar en pandemia, que es, y yo creo que es un acierto del presidente de la Nación, lo que pasa es que tiene un costo político, es tomar decisiones de acuerdo horribles y de acuerdo, que la gente obviamente, va a estar odiada. todos lo estamos pasando mal en pandemia. Ah. A ver, es horrible estar escuchando que te están diciendo quédate en tu casa, no Sí, pero salgas, pasa que el que están tiene las camas recursos saturadas, la puede pasar un poco mejor que el que no tiene recursos. eso, Esa es la desigualdad es lo que te mata. lamentablemente, eso es así como vos decís, y además la pandemia lo puso más en evidencia y más sobre la mesa y extremó esa desigualdad. También creo que es un acierto enorme lo que el año pasado hizo el Gobierno Nacional y este año también se está retomando con la ayuda del Intervención Gobierno del Estado, Nacional. claro. La ayuda del Gobierno Nacional para tratar de contener de la mejor manera que se puede las consecuencias Y un económicas de esa desacierto, vamos a pandemia. hacer autocrítica. A ver, yo creo que, a ver... Usá el mismo sentido común que usaste para bueno, la ley. sí. No, a ver... Pero tiene que pasar hasta la desacierto, a ver, comisión. desacierto... Pero bueno, también entiendo que yo tiene No que empieces ver a con... justificar. Pará, desacierto. Vamos al desacierto. A ver, un desacierto no tiene por qué ser a propósito. No, o sea, claro, un desacierto... No, pero digo, no, claro un que desacierto no, a veces no, es no, involuntario. pero un desacierto es a lo mejor haber querido dar fechas probables De de la vacuna. vacunación Bueno. que en pandemia era muy difícil. O haber pensado no, y haber... eso no, pensé que ibas a decir fechas así como que íbamos Sí, a salir no, de pero confinamiento. todo. La promesa Porque de la todo, cantidad de dar vacunas, fechas. No, la por- gente se ponía loca porque dice, bueno, No, falta un mes. Bueno, yo no faltan estoy de un- acuerdo. No, No, pero estoy de dar acuerdo y te voy a fechas- decir por qué no estoy de acuerdo. ¿Por Porque qué? en ese momento la saga era no la vacuna. No nos vacunemos, estos Bueno, venenos, esa locura, estos eso cosas, no sé qué, Pero no sé duró- qué. eso duró poco, me parece. No, que va a durar poco. No, para mí dar fechas en pandemia en general es un desacierto. Sí. Porque... Es como de que vos digas la fecha que salga el proyecto. Sí, no se puede, pero no Y se sí, puede porque en la serio, verdad- porque vas detrás del COVID y el COVID va cambiando, entonces por momentos. Hoy podés tener Ahora, una fecha de... ¿Por qué no se corrigió eso? Porque se siguió dando fechas. De todo, de lo que sea. Digo, alguien nos dice, che, flaco, basta de dar fechas. Decí más o menos, vamos a ver. Apenas podamos, no sé. Es que yo creo que hay Porque era- momentos donde hay un diagnóstico y crees en ese diagnóstico, entonces crees que tenés la posibilidad de dar esa fecha. Y el COVID es muy raro, digo, estamos Pero por aprendiendo. eso No, igual mismo. nosotros, por ejemplo, con las vacunas, vamos a tirar una a favor. No, con las vacunas hay vacunas que no se nos entregaron. Entonces vos, si tenés el cálculo que te van a llegar esta cantidad de vacunas, vos tirás una ficha que después ese Sí, cálculo... obvio, no se cumple, obvio. No se cumple, pero por ejemplo, con la cantidad de muertos, claro, vos pensás, uy, no, yo no voy a tener tal cantidad. Ahora, si te dura 2 años, 3 años, y sí, Es que vas no a se llegar sabe, a la a cantidad ver, de muertos. no se sabe Acá nada. no hay que dar fechas. No hay que dar Pero fechas bueno, en eso lo nada. Por eso aprendés. digo, ¿por qué no se corrigió si era algo tan obvio que no estaba bueno? Y se ve que no era tan obvio. Eso No, con, es que no. nada es obvio. A ver, nada es obvio ante un escenario tan incierto y tan que nadie conoce como lo que nos está pasando. Y esto es lo que yo siempre digo a la hora de analizar cualquier situación, Sí. cualquier tema, cualquier cosa que nos da hasta bronca en situación. Digo, es un escenario completamente anormal. Es un virus que no sabemos demasiado, que el año pasado tenía determinadas características, este año tiene otras, que hay una ola, que hay una segunda ola, que hay una tercera ola, que hay distintas cepas, que no sabemos por qué. Digo, a mí me enloquece la idea de entender, o sea, no puedo comprender que es un virus que hay gente que no se contagia porque no se contagia y está al lado de personas con COVID y no se Sí, contagia. es aleatorio, es, Y hay gente te toca, que te se, toca. hay Vos gente te que se contagiaste y no sabés de contagia, quién te contagiaste. pero hay gente que se contagia y no tiene síntomas. Perdón, hay gente que se Claro, contagia hay gente que se vacunada. contagia y se muere. Se muere. Pará, hay gente que se contagia vacunada varias veces. O sea, hay de Es todo. algo que no tiene explicación. Y hay gente que se ¿De terminó qué de curar signo sos? de Piscis. ¡Ah! No sabés. Nosotros tenemos nuestra astroloca. Me Porque encanta la astrología. Pero Lourdes Ferro. Acá
nosotros te pasamos Es de una astroloca. cómo se aprueba un proyecto y se hace ley a la astrología. Gisela, un placer hablar contigo. Hola. La luna en Géminis, la luna de la comunicación, pues, excelente cabra, luna de la en comunicación. Piscis. El sol en Piscis, el más sensible de los soles. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto influye tu lado empático y sensible a la hora de comunicar? Claro, no te podías dedicar a otra a otra cosa. cosa. No. Periodista y ahora Sí. dedicarte a la política. Bueno, yo creo que sobre todo esta parte de la empatía que ella menciona es lo que me llevó más que nada a buscar la herramienta de la política para solucionar. Digo, sí, la empatía a la hora de hacer una entrevista, de contar la historia, de a veces quedarte hecha bolsa cuando escuchabas historias que decías, te pegaban. sí, ¿cómo está pasando esto y no se soluciona? Y la empatía para la política es fundamental, es clave. La empatía y ponerte en el lugar del otro y sentir eso que le está Pero, pasando para buscar la forma de Estoy de solucionarlo acuerdo y que buscar decís esa que justicia. para la política es fundamental. En tu entorno, ¿son todos empáticos? ¿De todos los partidos? No, hay distinto, no. O sea, a ver. No, claro. no, pero hablo en general, no hablo de... No, bueno, pero vos me decís, a ver, la verdad que... Porque a veces si hay- la persona de a pie, como yo, dice, no nos están viendo, no nos están entendiendo. Hablo de general, no hablo de algo Sí, particular. no, también creo que también hay diputados que tienen cada uno por su especialidad, se dedican a cosas que tal vez no están más sensibilizados, porque también según qué estilo tenés. Claro, qué estilo, tu forma de ser. Digo, Sí, no necesariamente, digo, no somos todos iguales ni todas iguales. Digo, es como decir, bueno, y todos. ¿No podrían ser todos de Piscis, y todos por los ejemplo? periodistas. Bueno, ¿podemos armar mirá, un congreso de piscianos? Mira, yo te digo, hay mucha gente de Piscis. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner es de Piscis. Néstor Kirchner era de Piscis también. Digo, y No son alcanzaron, personas digo, con hace falta empatía. más. Son personas. son personas con todos. empatía. Digo, no, la verdad que, a ver, no somos todos iguales ni todas iguales y obviamente, y no lo vamos a reducir a los signos, a ver. No, porque, claro. sería muy injusto y hay muchísima gente con muchísimo compromiso y yo lo veo cómo se trabaja. Digo, la verdad que yo vi un compromiso y sí una empatía. Quizás, bueno, justo yo entré en la etapa pandémica, ¿no? Sí, te faltó... No. Entonces, la verdad que eso rodaje. Sí. Y es diferente cómo se mueven. Y además te digo, yo a lo mejor hay personas que se dedican a determinadas áreas, que a lo mejor no lo necesito empático. Lo que necesito es que tenga una Ah, sí, cabeza y que obvio. sea pragmático y no necesito que sea empático. Sí, igual- Que haga... No, sí, yo me pongo sí. en el lugar del otro todo porque por eso soy actriz. Nosotros somos actores. Somos del gremio. Sonso. Bueno, te agradecemos mucho por Gracias. haber venido. ustedes. ¿La Que pasaste se te bien? cumplan, Muy bien. que se te cumplan todos los proyectos buenos con sentido común. Sí, y que pasen